Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a ver un caso bizarro, un incidente rarísimo al respecto de la creación de los círculos de las cosechas. Siempre ha habido polémica al respecto de lo que serían los ovnis lumínicos que parece que siempre están involucrados en la aparición de estas maravillas en el trigo de esta provincia de Wiltshire, ¿no? En donde aparecen la mayoría de los círculos de las cosechas del trigo, ¿no? Pero hoy vamos a ver el testimonio real de un hombre que pudo observar lo que sería un objeto volador no identificado a la altura de lo que sería la superficie de lo que sería pues el campo, ¿no? Esto ocurrió el día 21 de junio del año 2005 por la tarde a las 6:30 más o menos, ¿no? Y el testigo se llamaba Mike Booth. Este señor estaba circulando con su bicicleta por la carretera comarcal que va desde Marbulloch hasta Alton Barnes. Son localidades en donde ha aparecido pues gran parte de este tipo de círculos de las cosechas, ¿no? Y estamos hablando de un punto realmente caliente en la actividad de este impresionante fenómeno, siguiendo este hombre pues estaba siguiendo una ruta que además es que se la conocía perfectamente, la realizaba hasta 3 veces por semana, y bueno pues este señor pues estaba ahí con su bicicleta, una maravillosa tarde de verano, un cielo claro y la verdad es que no existía ni una pizca de viento en el ambiente, algo raro para ser Inglaterra. Yo he estado allí muchas veces y bueno, es un lugar en donde suele hacer un poco de fresquillo, pero resulta que era una buena tarde y pues resulta que el señor Booth tuvo un incidente que jamás se le olvidará en la vida. Un hecho que le ocurrió que es algo único en la historia de la investigación de los crop circles y un incidente que nos propone desde luego varias cuestiones y desde luego nos permite valorar ciertas teorías. El testimonio fue el siguiente. Ahí está el señor Mike Booth y dijo: en Boreham Down, bajando de la colina que hay en Lockshire, creo que lo estoy diciendo bien con mi chusco inglés, ¿no? Pues dijo, mi atención se centró brutalmente de repente en lo que serían 3 objetos blancos y metálicos en el campo. Era un terreno que había junto a la carretera, el terreno, dijo este señor, que descendía aquí desde la carretera que cruza Wisbech y resulta que este hombre pues dijo, inmediatamente paré y me di cuenta muy rápido de que estaba viendo algo extraordinario, algo que no había visto jamás en toda mi vida, en toda mi existencia. Los objetos eran blanquecinos, blancos, con un brillo algo metálico además. Medían 1,5 metros y además de ancho tendría entre 1,2 metros de lo que sería pues esa estructura y sobresalían 1 metro sobre las plantas de trigo verde aún sin germinar al ser esa etapa del año, al ser pues lo que sería pues ese tipo de plantas y pues realmente lo primero que hice, dijo este señor, fue intentar racionalizar lo que estaba observando, lo que había en aquella situación, lo que me estaba ocurriendo. Trataba de entender qué eran aquellos objetos que jamás había vivido y entonces empecé a pensar que podían ser quizá equipos científicos que estaban realizando pues algún tipo de experimentación para realizar pruebas de la calidad del trigo. Pues estaba cada uno en lo que sería pues un lado del campo, ¿no? Estaban posicionados estáticos además en el terreno
Y entonces Mike Booth siguió diciendo, pensé por un momento que eran algún tipo de objetos controlados bajo radiocontrol. Exactamente, porque es que se movían y además tenían un movimiento buenísimo. Como un movimiento perfecto, coordinado totalmente. Y luego el siguiente pensamiento que me vino a la cabeza fue que luego, a su paso, porque se movían, el trigo se quedaba doblado perfectamente. Había carriles para el paso de tractores, esto lo he visto muchísimas veces yo allí, y este hombre siguió diciendo, claro, el agricultor, si lo viese, pues claro, se cabrearía muchísimo porque aquello estaba quedando destrozado al paso de aquellos 3 objetos. Y sea como fuere, pues yo me quedé ahí mirando aquella situación y claro, es que había 3 líneas que estaban quedándose dobladas al paso de aquellos objetos preciosísimos pero enigmáticos sin ninguna duda, que dejaban el trigo doblado a su paso cada vez que estaban moviéndose por aquel campo. El trigo se quedaba, dijo él, pues doblado alrededor de unos 30 centímetros con respecto a las plantas que no lo estaban. Y siguió diciendo Mike Booth, las líneas de trigo pues eran muy significativas y eso desde luego pues quedaba muy claro en comparación con el resto de las otras plantas. Había miles de plantas allí. Después de pensar que además estaba contemplando algo sin explicación ni lógica alguna, pues me quedé allí parado y observaba lo que serían objetos, aquellos objetos, y de pronto decidí totalmente en aquellos momentos actuar. No me podía quedar allí mirando. Quise mirar lo que estaba ocurriendo. Bajé de mi bicicleta, bajé de mi bici y me dispuse a caminar hacia uno de los objetos blancos que estaba haciendo su línea, y pensé que si me ponía a caminar hacia allí, pues lo podría ver desde luego muchísimo más cerca y me iba a valer la pena. Era un momento único totalmente en mi vida. Pero lo extraño es que siempre que lo pensaba, algo entraba en lo que sería mi mente y me decía, no bajes por ese camino, déjanos solos porque no es asunto tuyo. Y cada vez que yo me acercaba a lo que era alguno de esos objetos, esa cuestión, esa línea de diálogo, lo que sería ese pensamiento inducido, venía hacia mí de una manera totalmente pues invasiva hacia mí. Algo estaba entrando en lo que eran mis pensamientos y claro, las palabras es que estaban clarísimas y me asusté porque es que cada vez que me intentaba acercar a alguno, pues me venía exactamente esa misma línea de diálogo. No bajes por el camino, déjanos solos, no es asunto tuyo. Claro, yo me quedaba allí con miedo y bueno, en ese momento tenía un teléfono móvil con cámara y pensé en hacer algunas fotillos a todo aquello en varias ocasiones, pero es que pasó algo muy extraño, porque cada vez que yo sacaba el móvil me venía la misma situación, el mismo sentimiento imposible de explicar realmente a lo que sería mi cabeza. Algo que es imposible de explicar, pero que me estaba ocurriendo y posiblemente, pues claro, es que no podía venir de ningún otro sitio, nada más que de la inteligencia que hubiese detrás de aquellos objetos. Aquello era, sin ninguna duda, completamente ajeno a lo que es mi carácter o a mi personalidad. Mi testimonio es lo que os estoy contando, lo que decía Mike Booth. Decía este señor, es que yo tenía claro que quería descubrir todo aquello, pero algo me impedía en lo que era mi racionalidad, mi pensamiento al respecto de
que no debía hacerlo. Entonces, pues me volví a mi bicicleta durante 3 o 4 minutos ahí observando lo que estaba pasando y bueno, pues ya teniendo en cuenta que aquello desde luego no era asunto mío y con miedo y también con curiosidad, pero desde luego con miedo, me estaba quedando muy clarito lo que tenía que hacer y lo que no, sobre todo, pues me quedé allí observando la escena y a los 2 minutos pues me quedé allí sentado en mi bici y 2 minutos después me di cuenta de que los objetos pues seguían bajando por el campo de trigo, eso sí, ya más despacio, muy pero que muy despacito. Y entonces ahí empecé a observar un poco mejor lo que era aquella escena, completamente bizarra por supuesto, pero era un momento único en mi vida, como tantas veces nos ha dado la ufología en miles de avistamientos, ¿no? Y entonces dijo este señor, pude comprobar que no estaban realmente sobre el terreno, sino flotando sobre las plantas de trigo. Estaban haciendo su actividad flotando sobre ellas. Yo no lo podía ver bien porque estaba a cierta distancia, pero lo estaban haciendo sobre unos centímetros sobre aquellas plantitas. Entonces sentí de una forma que no podría explicar realmente que al darme cuenta de aquel detalle, de lo que estaba viendo, pues aquellos objetos también sabían lo que yo estaba dándome cuenta. Había una relación entre ellos y yo. Ellos sabían lo que yo sabía perfectamente. Estaban como controlando lo que era mi actividad cerebral. Estaban pendientes perfectamente de lo que yo estaba entendiendo que era la situación y sobre todo de lo que estaba viendo sobre ellos. 2 días después, bueno, yo me quedé allí observando cómo ya se marchaban y bueno, pues ya yo seguí con mis recorridos por la bicicleta, ya no estaban ellos, ya desaparecieron y bueno, pues yo ya 2 días después yo ya me fui a mi casa y resulta que me enteré que había aparecido en aquel mismo terreno un nuevo círculo de las cosechas en Alton Priors, justo en la carretera, al ladito de la carretera que yo había recorrido, en ese mismo terreno. Claro, yo siempre pregunté, oye, ¿dónde ha aparecido? ¿No? Y es justo donde le había pasado a este señor. Él decía que justo era ahí, ¿no? Justo debajo de Westwoods, ¿no? Y entonces, claro, este señor, cuando recibió esa información, pues resultó que le vino a la cabeza toda la escena que había vivido de forma extrañísima. Como que pues él dijo que rememoró toda la escena desde el principio hasta el final y en ese momento se dio cuenta de que sus pensamientos y sus decisiones en aquel momento y también al darse cuenta 2 días después estaban siendo totalmente influenciadas por una fuerza extrema que era la misma. Eso es lo que contó este testigo que, desde luego, pues, que se dio cuenta de que había estado como bajo control desde lo que sería el primer avistamiento hasta lo que sería cuando escuchó que había aparecido aquel nuevo círculo de las cosechas. Algo realmente increíble, un control al respecto del ser humano, una experimentación y sobre todo unos objetos que no se habían visto anteriormente en lo que sería el fenómeno. Este señor, pues realmente cuando contó todo lo que era su testimonio, pues dijo que se encontró bastante mal al darse cuenta de aquella información 2 días después, ¿no? Porque sabía que había sido como manipulado de alguna manera y sobre todo controlado. Esa sensación que tienes de haber sido pues manipulado, ¿no? Y bueno, pues trató de
parar un poco lo que era su psicología para que no le afectara todo aquello. Y entonces, pues parando un poco lo que era su vida, pues trató de ser consciente de lo que sería, pues que había pasado una experiencia del tipo ufológico, posiblemente, una experiencia paranormal, pues que efectivamente había cambiado pues su vida y sin ninguna duda había sido esclavo de una inteligencia que desde luego dominó sus actos. No podía acercarse a lo que estaban haciendo y desde luego manipularon su vida, lo que es básicamente la información que le llegaba en todo momento, en esas 48 horas, hasta que llegó pues la información de que había llegado, de que había sido descubierto aquel círculo. Es muy interesante el hecho de que no le influyó después en su vida muchísimo, pero dijo que sí que podía decir que estaba seguro de que es un hecho el tema de los círculos de las cosechas, de que existe y que además hay una inteligencia que no somos nosotros y que está vigilando lo que es el planeta Tierra y que está tratando de comunicarse con nosotros a través de las matemáticas. Algo que por supuesto los seres humanos que estamos pues finalmente pues estudiando este tema pues tenemos clarísimo, ¿no? Dicho esto, pues el testigo pues fue entrevistado por una periodista que se llamaba Eva Marie Prekesto, que bueno pues que empezó a estudiar lo que serían pues las palabras perfectamente, el testimonio, el dibujo que llegó a hacer este señor y la geometría que llegó a describir de forma perfecta. Y resulta que pues a este hombre, a Mike Booth, se le enseñó una antigua fotografía rarísima, mítica dentro del fenómeno, de un avistamiento también muy raro, ocurrido en Suecia en el año 1956. Y resulta que Mike Booth, o sea, de forma inmediata, pues rápidamente identificó aquello como similar a lo que había visto en aquel avistamiento de Suecia, año 1956, pues se vio como una especie de domo, podríamos decir, de forma cuadrada en su superficie interior, en su base. Y bueno, en esa zona pues también ha habido otros avistamientos que han podido ser pues identificados como objetos voladores no identificados con un fuselaje metálico, que bueno, pues eso pues queda para cada uno, pues que puede ser eso o puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Pero lo cierto es que ese avistamiento del año 56 de Suecia y sobre todo este testimonio de Mike Booth, pues eso ha quedado para la historia, ¿no? A mí desde luego me interesa bastante esa ampliación de esa región, de ese objeto que apareció en Alton Prayors, ¿no? Parece lo mismo que estuvo describiendo Mike Booth, ¿no? Y entonces, claro, es muy curioso, ¿no? Porque lo normal es que los avistamientos que se den en la zona pues no se corresponden con esa tecnología, siempre son ovnis lumínicos, ¿no? Redondeados, los hemos visto en muchísimas ocasiones, en México, en Argentina, en otros círculos de las cosechas, en flotillas, ¿no? Y entonces de aquí podríamos hacer las siguientes preguntas. ¿Es posible que haya más de una tecnología involucrada en el fenómeno de los círculos de las cosechas y por tanto de más de una inteligencia tras los diseños? ¿Sería posible que esos objetos observados estuvieran preparando el terreno al respecto de los ovnis lumínicos que ya estarían pues ya preparándose directamente pues a punto de iniciarse lo que sería su acción de doblado energético con radiación por la noche? A este señor le pasó a las 6:30 de la tarde y bueno, pues el círculo ya apareció 48 horas después. Es posible que un objeto prepare el terreno y otro pues termine la acción. Es posible, ¿no? Y claro, ya lo último, que es el colmo de los colmos, es que bueno,
habría que preguntarse si hay más de una civilización que está detrás de los círculos de las cosechas y que utilizan la misma tecnología y que por tanto también tengan diferentes mensajes para la humanidad. Esto es muy interesante, ¿no? Un último detalle es que aquí en Bornham Down, en Alton Priors, lo estoy diciendo más o menos bien con mi inglés de mi barrio del Pilar, ¿no? Pues esto estaba reflejando una misteriosa espiral cuadrada. Si nos damos cuenta, es preciosísimo este diseño, lo podríamos ver en 3 dimensiones, ¿no? Que tiene pues como rectángulos de puntas redondeadas, algo único en el fenómeno, y realmente se podría seguir desde dentro hacia afuera o desde fuera hacia adentro, ¿no? Algo pues que sería una secuencia de números preciosísima en donde las líneas convergen en una espiral interior con el número áureo, pero de una manera con rectángulos, algo increíble, ¿no? Bueno, pues aquí os dejo este vídeo que espero que hayáis disfrutado muchísimo, tanto como yo, y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.